Habíamos hablado un poco, hay que profundizar un poco más, esto lo vamos a hacer año tras año con relación a lo que fue el Imperio griego y su influencia en Jerusalén antes del primer siglo. Y bueno, hoy nos toca ver un poco sobre cuál fue la influencia del pueblo del Imperio Romano. Y vamos a comenzar estableciendo, hay una fecha histórica, es decir, los historiadores han establecido que el Imperio Romano va a llegar a la tierra de Israel en el 63 antes de la era común. El año 63 antes de la era común, entonces Roma, si bien ya ha estado contendiendo, ha tenido contiendas contra el pueblo judío, en este proceso, específicamente en el año 63, antes de la era común, ya Roma establece posesión, manda legiones, muchas legiones para controlar todo lo que representa el pueblo de Israel, el pueblo judío, y también va a empezar a nombrar al pueblo judío como una provincia, y este va a ser la provincia de Judea. Y la provincia de Judea va a estar anexada a lo que va a ser todo el imperio romano. Entonces, a partir de esta época, aproximadamente 60 años antes del nacimiento de Yehoshua, empieza a manifestarse la injerencia pagana de Roma. Según lo que podríamos entender, esto fue establecido así, o Daniel va a dar un entendimiento de que este imperio o esta invasión romana sobre Jerusalén va a ser simplemente lo que Daniel ya había establecido con la visión, esa imagen que él vio con una estatua muy grande, y esa estatua tenía ciertas características. La cabeza era de oro, representando al imperio de Babilonia. Los pechos y los brazos eran de plata. Esto representaba el imperio de Media y de Persia. El vientre y los muslos de bronce, esto era el imperio griego. Y las piernas de hierro. Y esto va a ser este imperio, el imperio romano. Y a su vez, lo que va a ser los pies de barro y hierro, y es lo que se establece por algunos, de que esto representa la injerencia, vamos a decir, romana, y también el islamismo. Y puede ser que estemos nosotros en esa etapa, en los pies en parte de hierro y en parte de barro. Pero había otra visión que también Daniel va a establecer, y es la visión de las 4 bestias: un león con águilas, un leopardo con 4 cabezas, un oso con las patas desiguales, y por último una cuarta bestia, pero que era muy horrible y terrorífica. No lo pudo describir cabalmente el profeta Daniel, siempre dice una bestia espantosa y terrible. Y esto puede hacer referencia a lo sanguinario que fue el Imperio Romano cuando conquistaba las ciudades. Entonces, a partir del año 63 antes de la era común, puede ser que estemos hablando de esa etapa, de ese periodo que ya había establecido en cuanto a un entendimiento claro el profeta Daniel. Hoy vamos a ver nuevamente un poco de historia. La finalidad no es cargarnos mucho de historia, pero es necesario para tener simplemente referencias y bases. Y como hemos establecido, esto es algo que se va a ir profundizando a lo largo de los años. A lo largo de los años vamos a seguir agregando más datos, más detalles, a fin de que podamos tener un panorama lo más amplio posible de todos aquellos eventos que han acontecido precisamente en Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo. Bueno, entonces vamos a empezar de esta manera. Aquí tenemos el año 63.
de la era común. Antes de la era común, Roma se establece en Jerusalén. Y ahora quisiera que, hay otros eventos, por ejemplo, eh, Herodes captura Jerusalén, esto va a ser el 37, y hace ejecutar a Antígono II y se casa con la princesa Hasmonea Mariane. Esto va a ser muy importante y Herodes el Grande comienza su gobierno romano-judío en la tierra de Israel en el año 37 antes de la era común hasta el año 4 después de la era común. Es decir, que es este rey, Herodes, Idumeo, evidentemente, Herodes el Grande, es el que va a manifestar el decreto violento contra los niños en Judea en el primer siglo, ¿no? Va a ser un decreto de matanza también de los niños, o exterminación de los niños judíos que hubiesen nacido en esa época y que posiblemente entre ellos se encuentre el que iba a ser el rey de los judíos. Bueno, esto va a acontecer en una etapa entre el año 1 de la era común y el año 4 posiblemente, o si es que tomamos nosotros en cuenta el nacimiento de Yehoshua ben Yosef como el año, aquí lo tenemos, el año 4, si es que nace Yehoshua el año 4 antes de la era común, estaríamos hablando nosotros que aproximadamente en el año 2, antes de la era común, Herodes pudo haber vaticinado o pudo haber decretado esa orden de la matanza de todos los niños. Pero esto lo vamos a ir analizando a través del contexto histórico. Entonces, en este momento vamos a ver un poquito de historia con relación al Imperio Romano y cómo se fue estableciendo en Judea en el primer siglo. Para ello vamos a dirigirnos a este documento que está en la enciclopedia británica. Bueno, empezamos entonces el periodo romano, que está compuesto entre el 63 antes de la era común y el 135 después de la era común. Hay que aclarar que el 135 después de la era común, el Imperio Romano se va a transformar en lo que es el cristianismo, a través de la Iglesia Universal, que es la Iglesia Imperial de Roma. Y más adelante al emperador romano se lo va a suceder con el título de sumo pontífice, es decir, lo que conocemos como el papado. Pero eso es para otro momento. Y hoy vamos a hablar desde el año 63 un poco hasta antes de la destrucción del segundo templo. ¿Qué dice la historia? Palestina, aquí hay un subtítulo, dice Palestina durante la época de Herodes el Grande y sus hijos. Dice, bajo el dominio romano surgieron en Palestina. Bueno, tenemos que saber que Palestina es un nombre híbrido que se inventa Roma, esto después de las revueltas judías, después de la destrucción del templo, cuando expulsa a los judíos de Jerusalén el Imperio Romano. Como muestra hostil va a poner a la provincia de Judea, que se conocía en ese entonces, o al pueblo de Israel en ese momento, le va a poner como nombre Palestina. ¿Por qué? Porque el emperador quería demostrar su poder en el sentido inclusive hasta de borrar del recuerdo a Jerusalén de la mente colectiva de los judíos. Y por eso en la historia, y lastimosamente los historiadores, desde el punto de vista cristiano, han perpetuado este error y en muchos de sus estudios, en muchos de sus análisis, de sus investigaciones, cuando se refieren a Judea del primer siglo, le llaman Palestina.
pero Palestina no es más que el nombre latino del término hebreo Pilistim, y Pilistim significa filisteos, por lo cual los romanos lo que quisieron es, en una situación, vamos a decir así, hostil contra los judíos, pusieron el nombre de su ciudad con el nombre de un pueblo históricamente enemigo de ellos, como Filistín, pero en latino ellos le llaman Palestina. Entonces, decir que Jesús anduvo por las calles de Palestina, como se enseña en algunos lugares, es un error. Palestina nunca existió, siempre fue la tierra de Israel. Bueno, eso como aclaración simplemente. Entonces el documento lo podríamos leer así: bajo el dominio romano surgieron en Jerusalén una serie de nuevos grupos y en gran parte políticos. Su objetivo común era buscar un Estado judío independiente. También eran celosos y estrictos de su observancia de la Torá. Después de la muerte del rey Herodes, un grupo político conocido como los herodianos, que aparentemente consideraban a Herodes como el Mesías, buscaron restablecer el gobierno de los descendientes de Herodes sobre Jerusalén, independiente, como requisito previo para la preservación judía. A diferencia de los celotes, sin embargo, no se negaron a pagar impuestos a los romanos. Los celotes, cuya aparición sin fecha tradicionalmente en el año 6 después de la Era Común, fueron uno de los 5 grupos que surgieron al comienzo de la Primera Guerra Judía contra Roma. Esto va a ser entre el 66 y 73 después de la Era Común. Luego dice, que comenzó cuando los judíos expulsaron a los romanos de Jerusalén. El rey cliente, Agripa II, huyó a la ciudad y estableció un gobierno revolucionario. Los celotes eran una mezcla de bandidos, insurgentes en Jerusalén y sacerdotes que defendían el igualitarismo y la emancipación o independizarse de Roma. En el 68 derrocaron al gobierno establecido por los líderes originales de la revuelta y tomaron el control del templo durante la guerra civil que siguió. Muchos de ellos perecieron en el saqueo de Jerusalén por el general romano y más tarde por el emperador Tito, o en la lucha después de la caída de la ciudad. Y dice, los sicarios, los asesinos, así eran llamados los celotes, los sicarios, llamados así por las letras sica que portaban, surgieron hacia el año 54 después de la Era Común. Según Flavio Josefo, como un grupo de bandidos que secuestraban o asesinaban a quienes habían encontrado un modus vivendi con los romanos. Fueron ellos quienes resistieron la fortaleza de Masada, cerca del Mar Muerto. Se suicidaron antes de dejarse capturar por los romanos en el año 73. Hoy en la actualidad este evento, el evento de Masada, es reconocido muy tristemente por los judíos, y los judíos han prometido, han jurado que nunca más va a ocurrir lo de Masada. ¿Por qué lo de Masada es algo muy fuerte para el pueblo judío? Porque en Masada estos judíos, al no querer ser tomados o capturados o asesinados por los extranjeros, ellos mismos se inmolaron, ellos mismos se suicidaron. Y esto es algo que el pueblo de Israel ha prometido que nunca más va a suceder. Es decir, dentro del entendimiento judío, un judío no debe quitarse la vida para hacerle más fácil la victoria al enemigo. Por eso hay un dicho popular en el pueblo judío que dice, Masada nunca más. Y es por esa razón, porque al verse rodeados todos estos judíos del Imperio Romano, ellos tomaron la drástica decisión de inmolarse ellos, y al inmolarse ellos, entonces dejaron
que el enemigo gane sin esfuerzo. Bueno, el trasfondo es un poco más profundo, pero han prometido los judíos en ese sentido no volver a tomar esa drástica decisión bajo ninguna circunstancia. Una serie de otros partidos, varios tipos de esenios, pactantes de Damasco, el Qumran, grupos del Mar Muerto, se distinguieron por su búsqueda de una vida monástica, ascética, por los bienes materiales y la gratificación sensual. Compartir las posesiones materiales, la preocupación por la escatología, esto es la profecía o el punto de vista de los eventos que pueden llegar a desarrollarse en relación a Israel. Fuertes visiones apocalípticas y en anticipación de la venida del Mashiach. Práctica de abluciones para alcanzar una mayor pureza sexual y ritual. También eran muy aplicados en la oración y tenían contemplación en el estudio. ¿Qué son abluciones? Bueno, abluciones son ritos de purificación, generalmente tienen que ver con agua, inmersiones, purificaciones, tienen que ver con todo aquello que con todo aquello que se puede manifestar dentro del servicio en el templo, por así decirlo, pero que era llevado evidentemente a los hogares. Entonces, los esenios definirían a los Therapeutae, un grupo religioso judío que había florecido en Egipto 2 siglos antes, en el sentido de que estos últimos buscaban activamente la sabiduría, mientras que los primeros eran anti-intelectuales. Solo algunos de los esenios eran célibes. Los esenios han sido llamados fariseos gnósticos debido a su creencia compartida con los gnósticos de que el mundo de la materia es malo. La secta de Damasco fue un grupo de fariseos que, más allá de la letra y de la halajá farisaica, como los esenios y los de la secta del Mar Muerto, adoptaron un estilo de vida monástico y se opusieron a la forma en que se ofrecían los sacrificios en el templo. Los descubrimientos de los rollos de las cuevas del Qumran, cerca del Mar Muerto, a partir de 1947, centraron la atención en los grupos que habían vivido allí, sobre la base de la paleografía, las pruebas del carbono 14 y las monedas descubiertas en las cuevas. La mayoría de los eruditos aceptan que la fecha del siglo aceptan una fecha del siglo I para ellas, es decir, para las monedas. Sin embargo, sigue en disputa una relación teórica de las comunidades como Juan el Bautista y los grupos cristianos nacientes. Los sectarios han sido identificados de diversas formas como celotes, un grupo antirromano sin nombre, y especialmente esenio. Que los grupos tenían enseñanzas secretas, presumiblemente apocalípticas, queda claro por el hecho de que algunos de los rollos están en escritura criptográfica y escritura invertida. Sin embargo, a pesar de la extrema piedad y legalismo de los sectarios, el conservadurismo, aparentemente no desconocían el helenismo, a juzgar por la presencia de los libros griegos del Qumran. Durante mucho tiempo se ha debatido si el gnosticismo se originó en las corrientes apocalípticas del judaísmo que prevalecían cuando el templo fue destruido en el año 70. Aunque es dudoso que haya una fuente judía directa del gnosticismo, algunas doctrinas gnósticas características se encuentran en ciertos grupos de personas, particularmente judíos apocalípticos del primer siglo. La dicotomía del cuerpo y el alma y el desdén por el mundo material, o una noción de conocimiento esotérico y un intenso interés en los ángeles y en los problemas de la creación. Bueno, eso es lo que podemos ver de momento en esta parte. La parte del cristianismo lo vamos a ir viendo después. Veamos este otro punto, el judaísmo bajo el dominio romano. Cuando Pompeyo entró en el templo en el año 63 antes de la era común, como un árbitro tanto en la guerra civil entre Juan y Hircano II y Aristóbulo, como en la lucha de los fariseos contra ambos gobernantes judíos, Judea se convirtió en efecto en un estado títere de los romanos. Durante la guerra civil entre Pompeyo y Julio César, los idumeos
se congració con César. Antípater Idumeo se congració con César y fue recompensado con el nombramiento de gobernador de Judea. Esto fue en el 43 antes de la era común. Y dice que los judíos fueron recompensados mediante la promulgación de una serie de decretos favorables para ellos, que fueron reafirmados por Augusto, que reinó el 27 antes de la era común al 14. Y emperadores posteriores, como el hijo de Antípatros, Herodes, que fue rey de Judea y administrador de la cultura griega. Apoyó un culto de adoración al emperador y construyó templos a Augusto en ciudades no judías, debido a que era de origen idumeo. Muchos judíos lo consideraban un extranjero. Los idumeos son los edomitas. Habían sido convertidos por la fuerza al judaísmo por John Hyrcanus. En varias ocasiones, durante y después del reinado de Herodes, las delegaciones farisaicas trataron de convencer a los romanos de poner fin al gobierno judío casi independiente. Después de la muerte del hijo del sucesor de Herodes, Arquelao, en el año 6 de la era común, los reinos de Herodes fueron gobernados por procuradores romanos, el más famoso o infame de los cuales es Poncio Pilato. Intentó introducir bustos del emperador romano en Jerusalén y descubrió el intenso celo religioso de los judíos al oponerse a esta medida. Cuando el emperador Calígula reinó del 37 al 41, ordenó que se erigieran una estatua de sí mismo en el templo. Un gran número de judíos proclamaron que sufrirían la muerte antes de permitir tal profanación. En respuesta, al gobernador de Siria, Pretonio, consiguió que el emperador se retrasara. Los procuradores de Judea, siendo de rango ecuestre, es decir, a caballo, ya a menudo de ascendencia griega oriental, eran más antijudíos que los gobernadores de Siria, que eran del orden senatorial superior. Los últimos procuradores en particular eran indiferentes a las sensibilidades religiosas judías. Y varios grupos patrióticos, para quienes el nacionalismo era una parte integral de su religión, lograron polarizar a la población judía y provocar la primera guerra con Roma en el 66. Bueno, dice el clima de la guerra, como se señaló anteriormente, fue la destrucción del templo en el 70. Sin embargo, según Josefo, Tito trató de, en realidad Tito no estuvo de acuerdo en la destrucción. Eso no va a comentar la historia, pero bajo su conducción, bajo la conducción de Tito, uno de sus subalternos prendió fuego al templo. Esto lo vamos a ver más claramente cuando estemos en el ayuno del 9 de Ab. Vamos a hablar un poco de la situación que ocurrió en el año 70 de la era común en Jerusalén. Los papiros indican que la guerra contra Jano, que involucró a los judíos de Egipto, Cirenaica, Chipre y Mesopotamia, aunque solo en un grado menor a los de Palestina, fue una revuelta generalizada bajo un rey mesías de Cirene, Lucas Andreas, destinado a liberar a Jerusalén del dominio romano. Bueno, y luego ya viene lo que conocemos en el 132 al 135, el mismo espíritu de libertad inspiró a otro levantamiento, la segunda revuelta judía, dirigida por Bar Kokhba o Shimon Bar Kokhba, a quien pudo haber tenido el apoyo del rabino más grande de la época, Rabí Akiva ben Yosef. El resultado de los decretos de Adriano fue que prohibían la circuncisión y la instrucción pública de la Torá, aunque pronto fueron revocados por Antónimo Pío, habiendo sufrido pérdidas tan tremendas en el campo de batalla. El judaísmo dirigió su dinamismo al desarrollo continuo del Talmud. Bueno, hasta aquí vamos a tomar en cuenta esta información. Entonces, voy a volver un ratito a la línea del tiempo. Espero que podamos no aclarar, puntualizar, sino algunas cosas. Y entre ellas lo siguiente. Entonces, vemos nosotros que en esta época, el 37 de la era común,
Herodes captura Jerusalén y hace ejecutar a Antígono. Se va a casar con la princesa Hasmonea, es decir, de los Macabim, se llama Mariana I. En ese mismo año, comienza su gobierno como el representante de Israel, de Judea, ante Roma, es decir, un rey. Pero antes de eso, quisiera que veamos también este otro aporte con relación ¿dónde estamos? Tenemos por aquí. Ok. Hay un artículo que queremos hablar. Antes de avanzar un poquito, queremos saber quién era Anás y Caifás. Y para ello, por favor, vamos a hacer esta siguiente presentación. ¿Por qué queremos hablar de Anás y Caifás? Porque Anás y Caifás, al igual que Herodes el Grande y Herodes el Idumeo, van a ser posesionados por influencia romana. Permítanme un momento. Este es un documento de un escritor cristiano, pero que ha hecho una investigación muy interesante. Permítanme un momento. Aquí está. Ok, ahora sí. Tenemos listo. Aquí está. Ok, ¿quiénes eran Anás y Caifás? Vuelvo a reiterar, queremos hablar acerca de Anás y Caifás porque ellos van a tener una influencia específicamente en los últimos días del Mashiach, pero que su participación dentro de lo que son como encargados de los servicios del templo tiene que ver con esta influencia extranjera o foránea en Jerusalén, que es el Imperio Romano. Anás y Caifás. ¿Quiénes fueron Anás y Caifás? Dice, Anás y Caifás fueron figuras religiosas importantes en Judea de principios del siglo I. Aparecen juntos en el libro de Lucas, Juan, Hechos y Cirenio, el nuncio sirio, y nombró sumo sacerdote a Anás en el año 6 de la era, en el año 6 después de la era común. Para ese entonces ya Mashiach, o sea, Yehoshua ya había nacido. Entonces Cirenio es el que va a nombrar. Cirenio es un representante romano, quien va a nombrar como sumo sacerdote a Anás. Y privó así a ese cargo, dice, a Yoazar, que había sido nominado por el pueblo. Bueno, si lo impone el Imperio Romano, entonces vemos que el pueblo de poco nada va a poder hacer. Anás queda como sumo sacerdote. Entonces, la injerencia, estamos viendo que la injerencia de Roma primero se da en que van a poner por rey a un idumeo, a un edomita que se convierte al judaísmo, en este caso Herodes el Grande. Esto fue el 37 antes de la era común. Para el año 6 después de la era común, si decimos que Yehoshua nació el 4 antes de la era común, más o menos cuando Yehoshua tenía 10 años, es que Anás es nombrado sumo sacerdote en Jerusalén.
Entonces, Anás se desempeñó como sumo sacerdote hasta el 15 después de la era común. En ese año, Valerio Grato, el recientemente nombrado prefecto de Judea, lo sustituye, es decir, va a nombrar, fíjense que Valerio Grato va a nombrar al sucesor de Anás y lo sustituyó por Ismael, hijo de Fabi. Caifás, llamado también José, era yerno de Anás. En el año 18, después de la era común, Valerio Grato lo nombró sumo sacerdote. Entonces Caifás se desempeñó como sumo sacerdote hasta el 36 después de la era común. Ya había muerto el Mashiach para ese entonces. Y llegado a ese punto, el nuncio sirio Vitelio lo reemplazó por Jonatán, hijo de Anás. Esto ocurrió después de que Pilato fuera obligado a regresar a Roma a causa de la violencia contra los sirios. Bien, entonces estamos viendo, por una parte, aquí es interesante, el 6 después de la era común, estamos diciendo Yehoshua probablemente tenía 10 años, un romano lo nombra como sumo sacerdote Anás. Luego otro romano lo va a sustituir a Anás y lo va a sustituir por Ismael, hijo de Fabi, y después eso va a ser el 15 después de la era común, pero después de eso el mismo Valerio Grato va a llamar a 3 años después, en el año 18 después de la era común, a Caifás como sumo sacerdote. Y Caifás va a ser sumo sacerdote en Judea, en Jerusalén, desde el 18 al 36. Estamos hablando algo así como que 18 años. 18 años fue lo que duró Caifás como sumo sacerdote. Y es en esta época en que Caifás va a tener, o sea, este sumo sacerdote es el que va a tener contacto directo con nuestro santo maestro Yehoshua ben Yosef. Ok. Bueno, alguien está queriendo entrar, muy bien, adelante. Bueno, pues sigamos viendo el documento. Dice, Anás, el sumo sacerdote designado por Quirinio, gobernador de Siria, que sirvió del 6 al 15 después de la era común, 5 de sus hijos y su yerno Caifás se convirtieron en sumo sacerdote, aunque el arresto, el proceso judicial y ejecución de Jesús, como les decía, este es un documento cristiano de un historiador, no es cristiano, sino secular, y él no utiliza los términos que conocemos nosotros como Yeshua, ¿no? Pero él se refiere, cuando habla de Jesús, está haciendo referencia a Yehoshua. Entonces dice, aunque el arresto procesal judicial y ejecución de Jesús ocurrieron durante el sacerdocio de Caifás, eso ocurrió durante el sumo sacerdocio de Caifás, Anás es designado como sumo sacerdote, sin Caifás. En Yohanan 18, de 13 a 14, Caifás es claramente identificado como el sumo sacerdote en ejercicio. Sin embargo, el registro da a entender que Anás es el sumo sacerdote que interrogó primero a Yeshua. Estas referencias a Anás como sumo sacerdote reflejan el poder e influencia de los ex sumos sacerdotes que siguieron ejerciendo después de su deposición. El deseo del cuarto, vamos a decir, aquí lo nombra el cuarto evangelio, esto es Yohanan, que el deseo del cuarto evangelio de concentrarse en el papel de los romanos y en el arresto y en el proceso de Yeshua puede explicar el registro más largo del interrogatorio por parte de Anás y el tratamiento superficial del interrogatorio por parte de Caifás. Caifás, con más frecuencia descrito como el sumo sacerdote que participó en el juicio judío contra Yeshua. Las declaraciones de Lucas son confusas. Él usa solo la forma plural, sumos sacerdotes, en el relato de la pasión sin proveer sus nombres. En contraste, en los dos lugares donde se menciona a Caifás, Lucas lo une al de Anás como el sumo sacerdote. Ubica la aparición de Yohanan, el inmersor, en el desierto en el tiempo del sumo sacerdote Anás y de Caifás. Esta frase es difícil de interpretar porque nunca más
de una persona sirvió en ese oficio a la vez. En Hechos 4:6, Lucas atribuye el título de sumo sacerdote a Anás por encima de Caifás como parte de la familia del sumo sacerdote. De acuerdo con Josefo, sin embargo, Anás fue sumo sacerdote aproximadamente entre el 6 y el 15 de la era común, y Caifás entre el 18 y el 36. Si Josefo está en lo correcto, no era Anás sino Caifás quien era sumo sacerdote en el tiempo de Johanán el Inmersor, y durante el periodo, bueno, aquí le llamo periodo cristiano temprano, pero no había cristianismo en ese entonces. Vamos a decir, en la época de los talmidim. Lo más probable, las confusas declaraciones de Lucas reflejan la costumbre contemporánea de usar el título del oficio aún después del término que haya expirado. En Mateo y Juan parecen ser históricamente más exactos. Mateo nombra solo a Caifás como sumo sacerdote y los líderes judíos conspiraron para arrestar a Jesús en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, Matillahu 26:3. Y después de su arresto de Yeshua es llevado a Caifás, el sumo sacerdote, que está en el verso 57. Juan o Yohanan, en el Keter dice, menciona a Anás y a Caifás por nombre, pero nunca usa el título. El sumo sacerdote para Anás. Caifás es designado como su sumo sacerdote aquel año, o simplemente como el sumo sacerdote, y Anás como suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. De acuerdo con Juan, después del arresto de Yeshua, fue enviado primero a Anás y luego a Caifás. Yeshua comparece ante Anás, y lo vemos en Yohanan 18, del 13 al 14, y llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Esto está en Yohanan 18, del 13 al 14. Entonces la explicación dice, quizás lo normal hubiera sido llevar a Yeshua ante Caifás, puesto que era el sumo sacerdote en aquel momento, pero puede ser que algunos aún consideraban a Anás, anterior a Caifás, era el único sumo sacerdote legítimo. En el antiguo, bueno, en la Torah este cargo era vitalicio, y las disposiciones introducidas por los romanos no eran válidas, pero no sabemos en qué medida la gente aceptaba la autoridad de los romanos en estas cuestiones. Fuese como fuese, dice, el caso es que parece ser que Anás era más un hombre astuto y capaz de imponerse. No solo era sumo sacerdote, sino que además 5 de sus hijos ocuparon ese cargo, así como su yerno Caifás, suegro que, aún y los cambios, la opinión del anciano de cabeza de familia seguía teniendo peso. De hecho, puede que él siguiera siendo la máxima autoridad, aunque oficialmente ya no le correspondía ejercer el poder. Por todo lo dicho, no es extraño que Yeshua hubiera de comparecer ante él, especialmente si estaba cerca del lugar donde le habían arrestado. Y dice el escrito de Juan, es el único evangelista que nos cuenta que Caifás estaba casado con la hija de Anás. Justo después de esta información añade que él era el sumo sacerdote. No debemos interpretar que si Juan dice aquel año como es porque creía que el cargo de sumo sacerdote debía durar un año. Esa expresión significa en aquel momento, en aquel año fatal, Juan recoge que primero llevaron a Jesús ante Anás, o a Yeshua ante Anás. Esto apunta a que habrá un luego, que obviamente se corresponde con la comparecencia ante Caifás. Luego dice, la única mención de Caifás en relación al juicio de Yeshua es que Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aunque Caifás estuvo presente durante el proceso informal ante Anás, dije mal. Aunque Caifás estuvo presente durante el proceso informal ante Anás, se necesitaba la acción oficial del Sanedrín antes que el caso fuera sometido al procurador romano para su disposición final. Siendo Caifás oficialmente el sumo sacerdote, debía presidir la audiencia. Nada se dice aquí de los procedimientos, que solamente eran formales, porque ya había hecho
la decisión en la casa de Anás en aquella reunión irregular. Esto lo va a decir Westcott. Westcott indica que la reunión se celebraba para confirmar la resolución ya tomada. De ese modo, satisfacer la forma de la ley, aunque ya había sido quebrantada por el dictado y ejecución de la sentencia en el día del juicio. Bueno, interesante este dato. Entonces, aparentemente Yeshua primero es llevado ante Anás, aunque Anás en su momento fue un Cohen Gadol, un sumo sacerdote. Sin embargo, en ese momento era su yerno el sumo sacerdote, es decir, que correspondía que solamente Caifás pudiese juzgar el caso de Yehoshua. Pero según esta información, esta relación que se hace con los textos, Anás tenía mucha influencia dentro de la Judea del primer siglo. Y el juicio, ¿por qué es llevado Yeshua primero ante Anás? Porque Anás es el que manda. Si bien vamos a decir así, ante la estructura política de Jerusalén es Caifás el titular, sin embargo todos creen entender que el que tiene más autoridad es Anás, aunque ya no es el sumo sacerdote. Por lo cual el juicio que se lleva en la casa de Anás, o donde está juzgando Anás, es ahí donde se da el veredicto de que Yeshua tiene que morir. Y luego lo llevan a donde Caifás, porque Caifás es el titular. Entonces, solo Caifás lo que va a hacer es simplemente ratificar lo que ya se determinó en el juicio que se llevó a cabo ante Anás. Esto para darle un proceso de legalidad. Wow, esto me hace pensar mucho en lo que está sucediendo en nuestro país. Los juicios que se llevan, primero se definen las cosas en un lugar específico y luego se lo llevan al Poder Judicial solamente para darle legalidad. No es nuevo. Lo que vivimos en Bolivia no es algo nuevo. Ya sucedía en la Judea del primer siglo. Tremendo. Muy bien, entonces, ¿para qué quisimos ver esto? ¿Cuál es la influencia romana? Voy a volver un poquito a la línea del tiempo y luego vamos a escuchar sus preguntas, sus cuestionamientos, sus aportes. Solamente para puntualizar algunas cosas. Ok. Entonces, si yo preguntase, ¿cuál es la diferencia? Si yo quisiera preguntar en este momento a la sala, ¿cuál es la diferencia de la influencia griega en relación a la influencia romana para con Jerusalén en el siglo I, para con Judea en el siglo I? Según lo que hemos estado viendo el anterior fin de semana y hoy, ¿ustedes cuáles creen que han sido los puntos principales, tanto de la cultura griega como de la cultura romana, que han influenciado en el judaísmo del primer siglo? ¿Qué opinión tendrían ustedes? O sea, ¿por qué se caracteriza la influencia griega en el judaísmo y por qué se caracteriza la influencia romana en el judaísmo? ¿Qué puntualización tendrían ustedes? ¿Algo que hayan percibido, algo que hayan podido notar? ¿Alguien que desea opinar? Si alguien le preguntase a usted, ¿cómo se caracterizó la influencia griega con los judíos? Y luego le preguntasen a usted, ¿y cómo se caracterizó la influencia romana con los judíos? ¿Ustedes qué responderían? ¿Alguna opinión? Adelante. ¿Alguien quería hablar? Bueno, es una simple opinión, sin mucho repaso de la historia tal vez, pero simplemente puedo decir, la influencia griega en general, no solo en el primer siglo, podría ser que los griegos tenían un sinfín de dioses, deidades, y de alguna manera eso, aunque todos podamos negarlo, pero tiene siempre una influencia, no directa, pero al fin una influencia. O sea, los griegos tenían un sinfín de deidades, ¿no? De dioses para todo. Y del Imperio Romano podría yo decir, opinar, tal vez a riesgo de que esté súper equivocado, de las culturas romanas sería
los gobiernos, ¿no? La forma de gobierno, la forma de elegir a las autoridades, tal vez esa sería la influencia de tipo política, digamos, mientras que los griegos era mediante su sinfín de deidades. Nada más, hermano. Muy bien, excelente, excelente, Mario, hermano Víctor, muy bien. ¿Alguien más que quisiera? Adelante, adelante, estimado. Baruch Hashem, excelente, toda Rabat, vamos a tomar en cuenta todos los aportes. Al final de esto vamos a tratar de hacer siempre una síntesis de todo lo que se está poniendo para tener algún material aportativo de parte de nosotros para todos aquellos que quieran estudiar esta parte histórica muy interesante, ¿no? El periodo entre Malaquías y Yohanan. Ya nos estamos acercando, la próxima clase ya empezamos a entrar a ver cómo se empieza a manifestar Judea en el primer siglo, pero interesante, por los aportes, ¿alguna otra opinión? ¿Ustedes cuáles consideran? Hasta donde hemos visto, lo que ustedes hayan percibido, evidentemente, ¿no? Lo que ustedes hayan percibido, lo que se ha estado leyendo, la información que hemos estado recibiendo, cómo puntualizan la influencia tanto griega y romana dentro de lo que es el judaísmo. Hermana Maritza, ¿usted levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Disculpen. Sí, More, shalom para todos. Bueno, particularmente para mí ha sido muy interesante aprender esto, porque si bien aprendimos de historia, pero sí es muy difícil a veces comprender como la cronología de los hechos, porque en historia podemos saberlo muy, muy referencialmente. Entonces yo destaco que la influencia griega ha sido básicamente grande, ¿no? Sobre el judaísmo, tanto así que quiso desaparecerla. Y entonces el pueblo judío luchó para que no se pierda la Torá, las costumbres, y bueno, ahí salen las corrientes de los fariseos, los saduceos y los esenios. Realmente sí, ahora como que puntualmente yo entendí cómo fue los hechos que sucedieron con cierto orden, digamos, lo que fue el helenismo, que para mí era muy aislado aprenderlo y entenderlo, pero ahora como que tenía razón de ser, ¿no? En los sucesos, en esa lucha que hubo en la destrucción del templo. Entonces la influencia ha sido grande porque ha sido un dominio grande, político, sobre todo religioso, entiendo, a nivel de los griegos. Y bueno, de los romanos también, o sea, conocemos por historia esa influencia política, sobre todo que tuvo, y el Imperio Romano al ser tan organizado en la parte de su ejército, sabemos por historia, ¿no? Que ha conquistado muchos pueblos. Entonces, como que para mí esta enseñanza que nos transmite a través de usted, More, y la revisión bibliográfica que usted hace y que los aportes hacen, pues a mí por lo menos me da una idea muy, muy importante, y asociarlo a lo que fue el judaísmo. O sea, es como estar aprendiendo mucho de historia que no nos lo contaron, ¿no? Eso podría decir. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy viendo que creo que sí, estamos por la misma línea de entendimiento, estamos viendo, ya lo expresaron anteriormente. Adelante, estimado Eduardo, adelante, disculpe, no lo había visto. Adelante. Shalom, hermano. Sí, es muy interesante, pues, ver la influencia, por ejemplo, la influencia griega en el judaísmo, con el tema este de la helenización durante el periodo helenístico, después de la conquista de Alejandro Magno. Muchas religiones judías se vieron expuestas a la cultura, a la filosofía griega, y pues todo esto condujo a que este proceso de helenización, donde algunos judíos adoptaron elementos de la cultura griega, de repente como la lengua, la educación y la filosofía, ejerciera alguna influencia.
tal influencia también la podemos ver de repente en el tema de la Septuaginta, que si bien es cierto es una traducción de Biblia hebrea al griego, y este trabajo pues de una forma u otra ayuda a difundir las ideas judías entre los de habla griega y hasta cierto punto pues facilita lo que es el intercambio cultural entre las dos tradiciones. Y también podemos ver pues que lo que viene como el sincretismo, donde algunos judíos helenizados combinan elementos de filosofía griega con su fe judía, creando pues corrientes religiosas como un judaísmo de repente, no sé si estaría bien el término llamarlo helenístico, lo cual lleva a interpretación a veces alegórica de las escrituras y al desarrollo de conceptos eh, como, como de un pensamiento diferente, ¿no? Y entonces también vemos que, pues, como dice nuestra hermana, la influencia romana, debido a este dominio, eh, que Judea quedó bajo el dominio romano y esto tuvo un impacto significativo en la vida judía, ya que los romanos impusieron su autoridad política y militar. Y bueno, también el tema de la construcción del templo de Jerusalén bajo el reinado de Herodes el Grande, los romanos permitieron esta reconstrucción y expansión del segundo templo de Jerusalén, lo que fue un intento, pues quizás, de ganarse el favor de los judíos y mantener cierta estabilidad en la región, pero a la vez también vemos pues esta represión y revueltas judías, a pesar de la relativa, digámoslo así, tolerancia inicial, los romanos intensifican su control y represión sobre los judíos después de revueltas y disturbios, y todas estas tensiones llevan pues finalmente a la destrucción del segundo templo. Y en resumen, pues la influencia griega en el judaísmo se centró en la difusión de una cultura, filosofía griega, mientras que la influencia romana implicó, digamos, como lo veo más como un dominio político y militar, destrucción del templo de Jerusalén, y bueno, y todos estos eventos históricos y culturales moldean la evolución del judaísmo y su interacción con la tradición griega y romana va creando ciertas situaciones que pues que hacen que las cosas se vayan quizás hasta cierto punto combinando y creando pues todas estas nuevas corrientes o ideas de pensamiento. Toda por la participación. No, gracias a ustedes. Baruch Hashem, gracias por los aportes. Bueno, yo hacía esta pregunta, pero creo que se captó un poco el sentido. Es cierto todo lo que han manifestado. El imperio griego quiere manifestar al mundo que su cultura es la mejor y quiere universalizar su cultura, quiere imponer, por así decir, su rasgo cultural. Y para ello no necesita esclavizar, no necesita derramar mucha sangre, aunque sí lo tiene que hacer eventualmente para conquistar los pueblos. No le interesaba, como dijo el estimado Edibardo, no le interesaba destruir el santuario. Y el último aporte que dice que el Moré Joseph va en ese sentido. Ellos siempre se apegan al aspecto filosófico, quieren conocer las culturas a las cuales van a someter e imponer el contexto cultural y espiritual griego en relación a los otros imperios o a los otros pueblos que han conquistado. Y pareciera que ellos no han conseguido su objetivo, pero la realidad es que la cultura occidental, europea y latinoamericana está influenciada filosóficamente y espiritualmente con los conceptos griegos. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de eso, pero evidentemente la cultura europea y la cultura latinoamericana, la cultura de Occidente, tiene más afinidad con el proceso de desarrollo cultural griego que, por ejemplo, en Mesopotamia, en la parte del Medio Oriente o en la parte asiática.
ahí totalmente diferente a lo que es la cultura griega. Pero todo el mundo que nosotros conocemos, vamos a decir, el mundo griego es el que más ha desarrollado la tecnología y ha llegado a niveles de entendimiento y conocimiento muy elevados gracias a la influencia griega. Dentro del judaísmo como tal, evidentemente el contacto, esa relación entre el pueblo judío y la cultura griega, evidentemente ha producido asimilación. Tanto es así, como ya lo han mencionado, que el término helenos, que vamos a encontrar nosotros en el Keter griego, cuando vemos ahí están los griegos, Yeshua, están los griegos afuera, quieren verte, el término, según nos dice el Mateo de Shem Tov, es el término que se puede asociar con el concepto heleno. Heleno viene de los griegos, es decir, pero no eran griegos, sino que eran judíos que evidentemente se desarrollaron fuera de las comunidades de Jerusalén y tenían, vamos a decir así, mucha relación con el entendimiento o con la influencia griega. Y estamos hablando cuando todavía estaba el Imperio Romano ejerciendo su influencia política, de tal manera que la influencia helena no buscaba destruir físicamente al pueblo de Israel, sino trataba de imponer su cultura, su influencia espiritual y cultural, para demostrar de que ellos eran la civilización más avanzada. Y ese fue cuando hablábamos el anterior domingo, decíamos que la cultura griega es la que más oscuridad trajo al mundo. Es la que provee, es la que promueve que si uno no lo entiende, no lo debe creer. Si uno no lo ve, tampoco lo debe creer. Tengo que ver para creer, tengo que analizar, tengo que entender lógicamente y después lo voy a creer. Entonces, esas son las bases de la cultura griega. Sin embargo, el pueblo judío primero hace y después entiende, es decir, cree en la palabra de Hashem primero por emuná y luego lo va entendiendo cuando va desarrollando su vida, pero el griego no toma esa opción. El griego siempre va a cuestionarlo todo y hasta que no lo entiende recién lo va a aplicar. Y eso es uno de los fundamentos del avance científico y tecnológico que en la actualidad nosotros tenemos en las diferentes culturas donde nos desarrollamos. Eso por una parte, y coincido con las opiniones de ustedes, la influencia griega fue más que todo espiritual, cultural, de asimilación, imponer su cultura a otra cultura. Sin embargo, la cultura romana, como hemos visto, no se enfoca en la espiritualidad. Vamos a hablar ahorita de un concepto muy interesante que hay en el Keter. No se enfoca en la espiritualidad, sino se enfoca en controlar las masas desde un punto de vista político y militar. Entonces, como vimos nosotros, el Imperio Romano lo que es el que va a destruir el santuario, como lo explicaba nuestro hermano Edibardo, va a ver que esa es la única manera de someter al pueblo judío, destruyendo su centro religioso, pero además también va a tener un control político en todos los niveles, en la monarquía a través de Herodes, este idumeo, este descendiente de Edom, y a través del servicio sacerdotal por medio de pactos políticos que van a establecer quiénes son los que van a conducir los servicios en el templo. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío el templo es el lugar donde más recursos se recaudan. Así como el Imperio Romano exigía que tengan unas recaudaciones impositivas, porque los romanos dejaban vivir a los judíos en Jerusalén, tenían que pagar impuestos, pero la otra fuente de ingreso muy importante que tenía el Imperio Romano en Jerusalén eran los servicios del templo. Por eso no iba a negociar bajo ningún punto de vista su control político a través de Herodes y su control del servicio del templo a través de Anás y Caifás y los que antecedieron a Anás y Caifás. Según lo que hemos visto, entonces ellos tratan de gobernar políticamente y militarmente. Por eso que quería hablar de este concepto un poco, es un concepto medio raro. A veces encontramos términos como cuando dice Shimon Kefa, y les ha acontecido lo del verdadero proverbio. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. Y
nosotros entendemos, esto lo van a compartir muchas personas que estudian las escrituras, que cada vez que encontramos el nombre de perros, se refiere a los romanos como tal. ¿Por qué? Porque los animales no tienen espiritualidad, no le interesa la espiritualidad. Y por eso encontramos términos como zorra, se va a referir el Mashiach al hijo de Herodes, díganle a esa zorra, no sé cómo completar la frase, no la tengo en la mente, pero estos términos así, cuando se refieren figurativamente con nombres de animales, es porque tanto el gobernante de turno de Jerusalén no tenía espiritualidad, era como una zorra, y los romanos son considerados como perros porque no tienen espiritualidad. Ellos generalmente no les interesa mucho el aspecto espiritual, sino que se basan por sus instintos. La historia romana nos enseña de que así como el pueblo judío tiene fiestas santas donde la espiritualidad y la pureza es algo necesario para participar de las festividades, las santas convocaciones, el pueblo romano, sus festividades por norma tenían que terminar en orgías, en relaciones lujuriosas y en homosexualismo. O sea, el homosexualismo, tanto en la cultura griega como en la cultura romana, no era mal visto. No era tan común tal vez, pero sí entendemos de que no era mal visto y era practicado libremente. Por eso se consideraba a los romanos sin espiritualidad, y cada vez que vemos alguna alusión a los perros mutiladores del cuerpo del Mashiach o el perro que vuelve a su vómito, se está refiriendo a este tipo de manifestación espiritual. El pueblo romano no tiene como énfasis en la espiritualidad, sino puede ser tal vez la relación de religiosidad, ¿ya? Pero el imperio griego es diferente. El imperio griego, como lo manifestó creo que el hermano Víctor, trata de influenciar con su teología, con su cantidad de deidades, y la cultura romana lo único que hace es recibir ese legado griego y en vez de nombrarlos por términos griegos a las deidades de Grecia, les va a cambiar nombres latinos. ¿Por qué? Porque el romano no busca la espiritualidad, simplemente la asimila lo que ya conoce. Entonces, como dijeron, la influencia griega es más que todo filosófica y espiritual, y eso fue muy peligroso para el pueblo judío. Y para el imperio griego, las guerras del imperio judío contra los griegos fue por la asimilación. Trataron de manifestar a los hijos de Israel que no olviden el estudio de la Torá, el servicio en el templo, pero las batallas de Roma con el pueblo judío, del pueblo judío con Roma, las vemos en el aspecto militar, en el aspecto de una guerra entre manifestaciones de soldados romanos contra los insurgentes del pueblo de Israel. Entonces vemos que la influencia griega abarca aspectos espirituales y eso es peligroso. Y la influencia romana, lo único que le interesa es el poder político. Bueno, para terminar la entrega de hoy quisiera hablar estaba hablando hace un momento Morey Joseph acerca de la Septuaginta, creo que lo había mencionado también el estimado Edibardo. Y bueno, yo quiero que analicemos una situación, porque ustedes van a ver, y seguramente ya lo han visto, voy a dejar de presentar ahorita la línea de tiempo. ¿Han visto ustedes algunos videos o alguna situación donde se dice que el Keter como tal, ellos le llaman el Nuevo Testamento, en el Keter no es un documento confiable? Van a expresar el Keter no es un documento confiable
porque está cargado de errores, de datos, de contradicciones. Y yo voy a propósito, esto es a propósito, voy a citar una de las contradicciones que ellos pillan en el Keter, y está en el libro de Hechos de los Apóstoles, o Masé Hashiluhim, le llaman algunos, los Hechos de los Emisarios. Fíjense en esta parte, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y el capítulo 14. Dice así. En la segunda está hablando Esteban, algunos dicen que su nombre era Estéfanos, era un heleno, era un judío heleno, su nombre era griego. Estéfanos o Esteban, como quieran llamarlo ustedes, dice, y la segunda, fue introducido al faraón la familia de Joseph. Joseph entonces hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia en número de 75 almas. Entonces, dentro del judaísmo, cuando se refieren al texto del Keter, dentro del judaísmo, ¿qué es lo que van a manifestar? No, este libro está lleno de errores. El cristianismo enfatiza de que los libros del Keter son inspirados. Lastimosamente, el judaísmo hace eco de esas palabras y creen que son inspirados. Entonces, ellos agarran varias pruebas, entre comillas, que tienen, y entre una de esas pruebas es este pasaje, y dicen, maestros judíos dicen en la actualidad, el Keter no es confiable. Si dicen que el Keter es inspirado por Ruach HaKodesh, entonces no tendría que tener contradicciones. La Torá no tiene contradicciones, porque es inspirado, sabemos que es inspirado por el Eterno. El Tanakh no tiene contradicciones, porque sabemos que es inspirado por el Eterno. Si ustedes dicen que el Keter es inspirado por el Eterno, no debería tener contradicciones. Y cuando venimos a este punto y dice, Joseph entonces hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia en número de 75 almas, aquí vemos una contradicción muy grande, dicen. Encontramos aquí un error tan grande. Si esto de verdad, estos documentos fueran verdaderamente inspirados, no tendrían estos errores, porque estos errores conducen al error. Y lo único que manifiesta este pasaje es que la Torá que nosotros tenemos es mentira, y eso no puede ser, no lo aceptamos. En lo que sí podemos aceptar que todo este documento es falso. ¿Por qué? Porque la Torá dice que cuando descendieron los Jacob y su familia, el número de ellos era 70, y aquí vemos que dice es 75. Entonces, no quiero saber nada del Keter, porque el Keter a la verdad tiene muchas contradicciones y contradice nuestra Torá. Bueno, ¿qué hacemos entonces ante esa situación? ¿Qué podemos hacer? Aquí, lastimosamente, usted busca cualquier versión del Keter y evidentemente está escrito aquí en Hechos 7:14 que dice que el número de los que descendieron a Egipto con Jacob eran 75 almas. ¿Será verdad que esto es falso? ¿Será verdad que todo el Keter es un invento, no es algo inspirado? Bueno, para empezar, nosotros siempre hemos dicho que el Keter no es inspirado, no tiene el nivel de inspiración que la Torá y mucho menos que los profetas. Son documentos que hablan de la vivencia, hablan de enseñanza, en algunos casos son históricos, desde el punto de vista histórico, como los libros de Lucas y este libro, el libro de Hechos, son evidentemente históricos. Los escribe Lucas o Gilel a uno de los hijos del sumo sacerdote, algunos dicen que es Caifás, el sumo sacerdote, el hijo de Caifás, que es, no recuerdo el nombre, pero está en el primer capítulo de Lucas, no recuerdo el nombre en este momento, pero le está escribiendo a él Teófilos. Lucas dice que indagó en todos los detalles de Yehoshua ben Yosef para ver si los asuntos eran así y le estaba escribiendo a Teófilos, supuestamente un sumo sacerdote, y algunos lo van a asociar con un hijo de Caifás, y le estaba escribiendo acerca de los hechos históricos de Yeshua, por lo cual no podemos decir que Lucas y Hechos de los Apóstoles es un documento
inspirado, es un documento histórico, es una investigación de Hillel o de Lucas, que es la misma persona. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el Espíritu? Porque si nosotros venimos hablando de Esteban, Esteban dice que fue lleno del Espíritu y empezó a relatar toda esta situación. ¿Cómo puede ser que Esteban o Estéfano, lleno de Ruach HaKodesh, diga que los que descendieron a Israel fueron 75 y no 70, como dice el texto de la Torá? ¿Será verdad que estos libros son verídicos, son de fuente confiable, las debemos tomar en cuenta o las debemos desechar, ya que contradice directamente un texto de la Torá? ¿Qué podemos hacer? ¿O Esteban estaba loco en ese momento, habló locura, habló cosas sin sentido? ¿Cómo se va a atrever a contradecir la Torá? Interesante. Y bueno, y ustedes van a ver, hay muchos portales de muchos maestros de Torá que prejuzgan los textos del Keter, y entre uno de los textos que ellos consideran que demuestra que el Keter son documentos, documentos errados, que no son confiables, es este pasaje. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros llegar a determinar si eran 75 o 70? Si decimos que son 75, que Esteban estaba en lo correcto, entonces ustedes están quitando a la Torá. Ustedes están diciendo que lo que está escrito en la Torá o Moshe Rabbeinu escribió mal. No, eso no lo aceptamos. Y si decimos, no, pudo ser un error de Esteban al decir en ese momento, tal vez no estaba de acuerdo, no estaba diciendo bien las cosas, no estaba ordenando bien sus ideas, entonces Esteban no estaba con Ruach HaKodesh y todo lo que está diciendo Esteban es mentira. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para eso, en parte, la Septuaginta es un documento que fue hecho por judíos, evidentemente por judíos, pero bajo una exigencia griega, bajo una imposición griega. La historia de la Septuaginta es que hubieron 72 sabios o 72 escribas, a otros inclusive dicen que eran 72 levitas, y otros que eran un poquito más, 75, y otros dicen que eran 70. Bueno, al final sabemos que quedó como con 70, ¿no? Porque era la versión de los 70 sabios. Y estos eran judíos y que fueron comisionados a la fuerza y bajo presión del Imperio griego para que ellos hiciesen una traducción lo más fiel posible del hebreo al griego, o del idioma en el cual se hablaba en ese entonces en Jerusalén, al griego. Y ¿cómo verificaron la veracidad de la traducción? Compararon las 70 versiones, porque se hicieron 70 copias o 70 versiones del texto de la Torá, y compararon cada uno de los textos de la Torá y no se halló contradicción en ninguno de los sabios que escribieron esta versión. Y lo interesante del texto de la Septuaginta, no la que hoy se vende y se comercializa en los, vamos a decir así, en las distribuidoras de Biblia, centros donde se venden Biblias, sino estamos hablando de la que originalmente se escribió, la que no es comercial, la que se tiene solamente en determinados lugares. Hay una versión de esta hay varias versiones de estas en Israel y unas cuantas están en Inglaterra. Estamos hablando de esa versión de la Septuaginta, vuelvo a reiterar, no de la comercial, la que usted va a una librería bíblica y la compra. Esa ya ha sido manipulada un poco, ha sido manejada un poco también por la Iglesia Imperial Romana. Estamos hablando de los escritos más antiguos de la Septuaginta. Y curiosamente, cuando llegamos nosotros a la Parashá Shemot, cuando se nos habla acerca del capítulo 1, el verso 1, 2 y 3, si no me equivoco, la Septuaginta demuestra que en realidad los que descendieron, o el texto en realidad ahí dice que no eran 70 almas. El texto de la Septuaginta dice que eran 75. Y ahora el detalle para nosotros, o el conflicto para nosotros, viene en el siguiente sentido. ¿En qué sentido? Sucede que en la actualidad, un Sefer Torah
desde el punto de vista judío rabínico, es decir, un texto de la Torá, un Sefer Torá que escribe cualquier maestro de la Torá, incluyendo a Manny Viñas, el cual apreciamos mucho nosotros, va a escribir el libro de Shemot en hebreo y va a decir que las almas que descendieron a Egipto fueron 70. Y ellos van a decir, cualquier texto de la Torá que no tenga este dato, cualquier Sefer Torá que no diga que fueron 70 almas, entonces el texto de la Torá no se considera kasher, no se considera apto para tenerlo en una sinagoga, no calificaría, porque si ponen un dato diferente al de 70 almas, todo ese Sefer Torá está invalidado. Eso es lo que dice el judaísmo normativo rabínico de cualquiera de los grupos que en la actualidad conforman el judaísmo, de cualquiera de las facciones, van a decir que un Sefer Torá que no diga que fueron 70 almas las que descendieron a Egipto no se considera kasher. Entonces, nosotros ahí tenemos otro conflicto. ¿Qué hacemos? Tenemos el texto del Keter que nos dicen que era 75 almas, y tenemos otro testigo que es la Septuaginta, que dice que ahí también eran 75 almas y no eran 70. ¿Cuál tomamos? Porque si las tomamos de esta manera, entonces el judaísmo normativo en la actualidad va a decir, no, lo que ustedes están diciendo no está en la Torá. ¿Cómo resolvemos esta situación? Entonces, tenemos que ir al aspecto histórico. La historia a veces nos ayuda a resolver ciertos problemas, no siempre, pero algunos problemas. En este caso nos va a ayudar la historia. Sucede que el Sefer Torá, que hoy en cualquier comunidad judía que se considera kasher, lo utilizan para el servicio de la Torá, para todas las situaciones, va a decir específicamente en el libro de Shemot, en el capítulo 1, que fueron 70 almas. ¿De dónde sacas información? ¿De dónde sacan la información las escuelas rabínicas para establecer esta cantidad, este texto dentro de la Torá? Lo van a sacar de una reestructuración que van a hacer los masoretas en el siglo IV, es decir, un poquito más de 3 siglos después de la destrucción del segundo templo, y se le va a conferir la autoridad, al escrito de los masoretas, como un escrito reestructurado a fin de que este pueda ser utilizado como un Sefer Torah. Pero estamos hablando de un periodo mucho después de la destrucción del segundo templo. Cuando nosotros analizamos en qué momento se escribió la Septuaginta tiene un rango de periodo un poco más antiguo, mucho más antiguo, porque estamos hablando de un tiempo donde todavía el segundo templo estaba en pie y aproximadamente entre 250 y 300 años antes de la era común, por lo cual el texto de la Septuaginta, aunque sea una versión griega, pero fue realizada por judíos, en la línea del tiempo vemos que puede ser mucho más preciso y original que el texto masoreta que se va a compilar o que se va a recibir mucho después. ¿Por qué? Porque mientras más antiguo es el documento, quiere decir que este documento ha podido ser preservado con la menor variación en cuanto a su contenido, por lo cual desde el año 250 antes de la era común al 400 de la era común, estamos hablando casi más de medio siglo, más de 5 siglos, y posiblemente pudo haber una variación en el texto masoreta. Entonces nosotros podríamos fundamentar que en realidad en los días de Estéfano o de Esteban era muy común la versión judía de que el texto no decía 70 almas, sino que decía 75 almas. Es más probable. ¿Cuál nosotros deberíamos optar? ¿De una persona, de un documento más nuevo o de un documento más antiguo? ¿Cuál creeríamos nosotros que es lo más correcto? Evidentemente el que está más cerca de los acontecimientos. ¿Cuándo se escribió el texto de la Torá? No tenemos una fecha precisa, pero
pero sabemos que la Septuaginta está mucho más cercana a los eventos en el momento en que ya se tenía el texto de la Torá que el texto masoreta, que tuvo que ser reconstruido. Bueno, puede ser que nos deje en una situación de empate, podemos decir, bueno, pero los judíos tienen la autoridad, si ellos dicen que son 70, pero el argumento de que la Septuaginta antecede al texto masorético es verdad, entonces también podemos decir que el texto de la Septuaginta, pero no porque sea de la Septuaginta, nosotros vamos a decir que ahí se decía 75 almas, sino que el judaísmo que escribió la Septuaginta decía que era 75 almas. Entonces podríamos tener un empate técnico y podríamos decir, si fueron 75 o fueron 70, la verdad es un empate técnico. Y podría ser que no tenga solución a este dilema. Pero les dije que la historia es la que puede poner las cosas en su lugar. Hay un documento hebreo que ha surgido recientemente, y esto fue el siglo pasado, en las cuevas del Qumran, un texto precisamente de Esenio, que tiene una copia de la Torá. Tiene una copia de la Torá, un rollo de la Torá completamente escrito, perfectamente escrito. Y cuando usted va a Shemot, capítulo 2, verso 1, verso 2, el verso 3, va a leer ahí en letras hebreas por una comunidad judía que vivió antes de la destrucción del segundo templo, que vivió antes de la invasión romana en Jerusalén, en el desierto, y escribió que los que descendieron a Egipto con Jacob eran 75 almas. Ahora, si nosotros le decimos esto al judío que se rasga la vestidura si es que no ve un texto kasher que diga 70 almas, le haríamos mucho daño. El judaísmo normativo, el judaísmo rabínico que dice, si no dice 70 almas no se considera un texto kasher, ¿qué respuesta tendría a las evidencias que la historia y la arqueología nos da en este momento? En realidad, la comunidad esenia es reconocida como una comunidad judía, observante, y su documento, sin tomar en cuenta la Septuaginta, el griego de la Septuaginta, sino el hebreo, no sé cómo explicarme cuál sería el idioma en el cual se escribió, pero me imagino que un idioma común en Jerusalén en el primer siglo, dice 75 almas. Entonces esto pondría punto final a la discusión. ¿Por qué? Porque Esteban no era un loco, no era un tonto. Evidentemente el texto dice que por Ruach HaKodesh él habló. Y tenemos las evidencias de la Septuaginta y de este texto del Qumran que anteceden casi en 5 siglos al texto masorético que expresa que fueron 70 almas. ¿Con cuál nos quedamos? Evidentemente, con lo que dice Esteban. Evidentemente. Aunque se rasguen las vestiduras, aunque vayamos nosotros a la sinagoga principal de Jerusalén y ellos nos digan fueron 70, porque el texto de la Torá dice 70, ¿qué versión de la Torá dice 70? Si el texto más antiguo dice 75. Tal vez si ellos tuvieran esta información, seguramente algunos lo conocen, algunos judíos lo conocen, pero me extraña de verdad, que muchos maestros de Torá, y a la cual seguimos nosotros sus enseñanzas, yo veo que muchos escuchamos las enseñanzas de estos rabinos en el internet, se atreven a decir que el texto de Hechos de los Apóstoles 7:14 es un texto espurio, un texto que contradice a la Torá. Pero las evidencias históricas dicen otra cosa. De ahí que en parte tiene su valor también la Septuaginta para apoyar en algunos casos muchas de las versiones del Keter que aparentemente contradicen al texto de la Torá.
Pero algo que debemos saber, que en el primer siglo no había un texto oficial, habían variantes textuales, no había una uniformidad, en todos los aspectos de la Torá no había una uniformidad, había muchas variantes textuales del texto de la Torá. El texto masorético lo que va a hacer es, a través de un ente regulador, va a establecer estos son los textos que se deben considerar. Pero la historia, con los descubrimientos de las cuevas de Qumran, demuestran que muchos de los aspectos del movimiento rabínico, que en la actualidad regula, no había sido el correcto. Así que, en parte, la Septuaginta nos brinda esta llave de poder comprender y entender estas realidades. Por eso es muy interesante estudiar el Keter. Cuando estudiamos el Keter y nos traen estas preguntas y no sabemos qué responder, es bonito cuando alguien nos enseña las cosas como son. Y uno dice, wow, qué bueno, qué bueno que estamos siguiendo el Keter, porque el Keter es un documento de verdad muy valioso, es un documento que habla de la convivencia judía en el primer siglo. Tal vez el Keter es el documento que más habla de cómo era el judaísmo en el primer siglo, y por eso no solamente tiene una riqueza espiritual, sino también una riqueza histórica. Y antes de que nosotros nos formulemos alguna posición, siempre debemos tratar de investigar. Bueno, yo quería compartirles eso el día de hoy. Con esto vamos a poner punto final a la entrega de hoy. Ya en el próximo día domingo, no se pierdan sus cuadernos, no se olviden sus apuntes, porque vamos a entrar ya al texto del Keter. Tal vez algunas cositas más por ahí que hay que puntualizar, pero ya más o menos tenemos un panorama de cómo son las circunstancias, qué es lo que piensa el judaísmo, cuáles son las expectativas mesiánicas que tiene el judaísmo del primer siglo antes de Yehoshua. Y vamos a poder entender un poquito mejor tal vez las enseñanzas del Talmidim, qué fue lo que quisieron enseñar, porque eso eran temas de debate en el primer siglo. Así que el próximo domingo no se olviden su cuaderno de apuntes. Vamos a mostrar algunas referencias judías, comparativas con los textos del Keter, para ir entendiendo un poquito de las enseñanzas del Mashiach. Bueno, vamos a poner punto final. Quiero agradecerles por la participación y vamos a estar en contacto entonces entre semana y también el día domingo para seguir estudiando la Torá y el domingo el Keter. De mi parte, que tengan una bonita semana. Shavua Tov, Shalom, bendiciones para todos.